función es la del transporte de oxígeno y dióxido de carbono. El neutrófilo, pues básicamente este neutrófilo lo vamos a encontrar segmentado, polisegmentado, y básicamente actúa o tiene una función en la inmunidad para defendernos de procesos infecciosos bacterianos. El eosinófilo ya lo habíamos comentado hace un momento, problemas alérgicos, dermatológicos, infecciosos, por ejemplo, infecciosos respecto a parásitos. Los basófilos, pues básicamente los basófilos son muy pocos los que debemos de tener en sangre y básicamente pues, se van a elevar ocasionalmente cuando hay alteraciones también alérgicas. Y los linfocitos, pues básicamente en infecciones virales los vamos a tener muy elevados. También en leucemia, linfoides o linfocracia. La siguiente, por favor. La siguiente. Esto se refiere más que nada a la bulimia. La bulimia, ¿qué es? La cantidad total de sangre que tiene cada individuo. La siguiente, doctor, por favor. La siguiente. Y pues esto es lo mismo que ya habíamos visto. La siguiente están repetidas y aquí nada más para informarles. Sabemos que todas las células sanguíneas tienen un núcleo y un citoplasma. Esto se considera núcleo, esto se considera citoplasma. Ya habíamos visto los granulocitos, ya había comentado el doctor, todos tienen granulocitos, pero tienen mayor medida los granulocitos. Y las plaquetas, pues clínicamente, morfológicamente los vamos a ver como arenitas. Los eritrocitos son discos bicóncavos y los macrófagos, que vienen siendo los monocitos en la sangre, los vamos a ver estipulados con finalidad de atrapar a la presa, ¿no? Al germen que está entrando al cuerpo. La siguiente, jóvenes. Aquí se observan mejor, miren, ustedes por ejemplo aquí están viendo al neutrófilo que tiene 4 segmentos, tiene 3, 4, 5 segmentos, ahí es un polisegmentado y los neutrófilos los vamos a tener en la sangre aproximadamente, dependiendo del laboratorio, de 45 hasta 60, 65%. Los eosinófilos, vean, una de las características es que tienen esos gránulos naranjas, algunos dicen rojizos, 4%, y los basófilos menos del 1%. Los linfocitos, pues estos van a estar en menos del 25%, y los monocitos, que son los macrófagos en sangre, del 6%. La siguiente, entonces aquí lo que vamos a hablar toda la materia es de la médula ósea roja, es decir, el tuétano es lo que está dentro del hueso, a esto se le llama corteza y básicamente es lo que vamos a estar hablando toda la clase. La siguiente, por favor. Entonces, la médula ósea roja es un tejido esponjoso que básicamente va a estar inervado por venas, arterias, nervios, venas muy pequeñas que se llaman venas capilares. Y esta nutrición de los vasos sanguíneos va a hacer que las células se maduren, se desarrollen y se produzcan adecuadamente. ¿De acuerdo? Recordar que también las células sanguíneas dentro de ese hueso esponjoso tienen nichos medulares. Nichos medulares son nidos, pues son las casas donde viven las células. Esas casas deben de tener factores que le van a permitir que se produzcan adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos factores? Pues nada. Primero, la alimentación que debemos de tener nosotros. Segundo, que no haya ningún problema genético para que se puedan producir adecuadamente. Tercero, fumadores. ¿cómo? Los fumadores también entran ahí. Son factores, ¿verdad? Son factores que no deben de existir. Hay factores de crecimiento celular o factores de crecimiento endodérmico, sí.
que van a hacer que estas células se produzcan también adecuadamente. Hagan de cuenta que los factores mediadores de crecimiento son como los fertilizantes, los agroquímicos que les ponen a las plantas para que maduren, para que florezcan adecuadamente. ¿De acuerdo? Muy bien, la siguiente. Médula ósea, que es lo que nos va a interesar, y cuéntanos la parte central. La corteza no nos va a interesar, eso le compete a ortopedia. La siguiente. Ok. ¿Qué es la hematopoiesis, jóvenes? ¿Ya lo dijeron? Es el proceso de formación, maduración, desarrollo de las células sanguíneas. A partir de una célula madre pluripotencial llamada ¿cómo? Célula madre pluripotencial. ¿Hasta aquí alguna duda? Célula diosa. ¿No? La siguiente. Ok. ¿Alguien tiene un señalador? Sí. Adelante. Célula madre pluripotencial. Me va a dar origen a dos clonas, a dos células citas. Gracias, doctor. Qué amable. Ok. Célula madre pluripotencial. Me va a dar origen a dos clonas, a dos células citas. Clona mieloide, clona linfoide. Clona mieloide es más extensa, es más profunda, es más difícil de que un paciente con un problema en la clona mieloide se quite. ¿De acuerdo? Clona linfoide, ejemplo, una leucemia linfoblástica es más fácil que se cure porque la raíz es menor. ¿De acuerdo? ¿Qué me va a dar origen la clona linfoide? Me va a dar origen a linfocitos T, linfocitos B, natural killer, pues que le llaman. ¿De acuerdo? Estas células, todas estas que ven acá, deben de salir maduras a las venas, a la circulación, a la sangre. ¿Qué pasaría si yo tengo una célula inmadura en la sangre? No cumple su función, dice la doctora, muy bien. No cumple su función. Sí, muy bien, todo lo que ustedes imaginen. Pero principal, nos sirve, no cumple con su función. Lo que está inmadura. ¿De acuerdo? Bien. Clona linfoide. Para que el linfocito B madure completamente, debe de pasar por un proceso en la médula ósea llamado linfopoiesis. ¿Qué es la linfopoiesis? Es el proceso de maduración del linfocito B. Ejemplo. Pero eso ya no es la tipificación de los receptores que llevan los linfocitos para dar un diagnóstico más preciso. Nosotros le llamamos inmunofenotipos. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué fases llevan la linfopoiesis para que se cumpla o se madure el linfocito B? Célula madre linfoide da origen a la unidad formadora de colonias de los linfocitos y posteriormente linfoblastos. Linfoblastos son células inmaduras. Después de los linfoblastos dan origen a los linfocitos B o linfocitos T, dependiendo de. Si me doy a entender, que a eso se le conoce como linfopoiesis. Si se fijan, esta clona es la más corta y la menos agresiva. Ejemplo, les puse una leucemia, un linfoma de células B. Porque es diferente una leucemia de células T a una leucemia de células B o pre-B, lo que ustedes gusten. Es diferente hablar de un linfoma de células T a un linfoma de células B. Más agresivos de T. Pero se pueden curar, se pueden curar.
mieloide. La clona mieloide, si se fijan, tiene muchas raíces. ¿Qué me va a dar origen? Las otras células. Me va a dar origen a las plaquetas, a los eritrocitos, a los granulocitos y aún a granulocito, que se llama monocito. Si yo les preguntara, ¿cómo se llama el proceso de maduración de los eritrocitos? Eritropoiesis. Eritropoiesis es el proceso de formación de los eritrocitos. ¿Y cuáles son las fases de la eritropoiesis? Proeritroblasto, basófilo, policromatófilo, ortocromático, reticulocito y finalmente, muy bien, esas son las fases de la eritropoiesis. Ahora vamos a ver las plaquetas. ¿Quién le produce las plaquetas? ¿La linfoide o la mieloide? ¿Cuáles son las fases de la megacariopoiesis? Clona mieloide, megacardioblasto, Megacardiocito y plaqueta. ¿sí? ¿Cuáles son las fases de la eosinopoiesis o granulopoiesis? Que vienen siendo de estas tres. Clona mieloide, mieloblasto, y al final, dependiendo de qué célula vaya a estar diferenciada. Puede ser mielocito eosinófilo, basófilo o neutrófilo. Y esto es lo que nos va a dar origen a los granulocitos. Finalmente, la monopoiesis. ¿Qué es la monopoiesis? Formación de los monocitos. Así es. ¿Cuáles son las fases? Monoblasto, promonocito y Monocito. monocito. ¿El monocito dónde lo vamos a tener? En la sangre. Se hace macrófago. Es el macrófago de la sangre, ¿verdad? Muy bien. A esto en sí se le llama hematopoiesis. Para que estas células se maduren, necesitamos factores de crecimiento celular. ¿Sí? Factores de crecimiento celular. ¿Cuáles son los factores de crecimiento celular, el doctor, que se está uniendo? Ajá. La siguiente. Aquí, miren, ya están las fases de la eritropoiesis. Apréndanse todo esto. Toda esta pantalla, aquí les puedo asegurar que les voy a hacer 6-7 preguntas para el primer parcial. Ok. Eritropoiesis, megacariopoiesis, granulopoiesis, linfopoiesis. ¿Y como cuál sería una pregunta? Pero de ejemplo. Hábleme de la hematopoiesis. Hábleme, perdón, de la linfopoiesis. Fases de. ¿De acuerdo? La siguiente. Es lo mismo. Todo esto se va a madurar. ¿Dónde dijimos? En la médula. ¿Y dónde debe salir ya maduro? ¿Qué pasa si tengo células inmaduras en la sangre? Alteraciones. ¿Y lo más frecuente cuál es? ¿Proceso infeccioso? Las leucemias. Leucemias. La siguiente. Fases de la hematopoiesis. La hematopoiesis se va a dividir en dos fases, generalmente. Prenatal, Postnatal. perinatal y postnatal. Perinatal, ¿cuáles son las fases?
mesoblástica, que ocurre a partir de la tercera semana de la concepción. Fíjense, ¿dónde se produce la sangre en las primeras semanas de vida? Saco vitelino. A esta fase se le llama mesoblástica. Posteriormente viene la fase hepática. ¿Sí? En la fase hepática también hay unas bibliografías, algunas no las mencionan, pero algunas otras solamente mencionan la esplénica. Sí, y algunas otras también no mencionan la esplénica, nada más mencionan la mieloide. La mieloide es la etapa de transición de lo que es el vaso, lo que fue el vaso y el hígado, la producción de células sanguíneas, allá pasar a la médula ósea. ¿De acuerdo? Ya cuando nace, o ya en el tercer trimestre, 7 meses, 8 meses, 9º mes, la sangre ya no se produce en el hígado, ni en el vaso, ni en el saco vitelino. ¿Dónde se va a producir? En la médula En la ósea. médula ósea, Huesos en largos y todos los planos. huesos, vean. Pero, ¿cuáles son los órganos más sensibles para el estudio de la sangre? En menos de 2 años, en la tibia, mayores de 2 años, en los huesos planos, huesos ilíacos. Ya en adultos se dice que es mejor en el esternón. Todo el mundo hace sus estudios especiales de la médula ósea en el esternón. Pican el esternón y de ahí obtienen las muestras especiales para el estudio. ¿De acuerdo? Entonces, fases de la hematopoiesis general, mesoblástica, hepática y mieloide. ¿No se les olvida? Algunas bibliografías mencionan esplénica, o sea, es decir, 4 fases. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la fase que predomina desde que nacemos? ¿Y dónde se produce la sangre? En la médula ósea. Cuando no sirve la médula ósea, ¿qué órganos se encargan de producir sangre? El hígado. Muy bien, pero cuando ya no están acostumbrados, pero como ya no están acostumbrados a producir sangre, ¿qué pasa cuando lo hacen? ¿Cómo? Se hinchan, se inflaman. ¿Cómo se llama cuando tengo el vaso crecido, el hígado crecido? Hepatomegalia y esplenomegalia. Son manifestaciones clínicas de pacientes con alteraciones de la médula ósea. ¿Le van agarrando el hilo? ¿Sí? Excepto los que se están durmiendo, que ya saben a quién me refiero, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, doc.